artesanas y artesanos por estar aquí. Bueno, yo estoy muy contento de compartir nuevamente este espacio. Como les decía en la primera presentación, yo me especializo un poco en el arte y la tecnología y espero les he traído un poco una meditación sobre la idea del material, los procesos, digamos, como si puede de alguna manera caber una reflexión sobre los materiales que usan para hacer sus artesanías, cómo podría ser tal vez interesante incorporarlo de alguna manera dentro de su espacio expositivo, dentro del stand, dentro de los lugares donde están exhibiendo sus productos. Y también he intentado combinarlo con algunas ideas y procesos que vienen de lo digital, de lo tecnológico, para ver si les entra un gusanito, tal vez en el futuro podamos hacer una continuación de ese taller. Son unas técnicas que, digamos, son accesibles, pero a la vez sí requieren como una formación, digamos, continuar la formación, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a abrir mi presentación. Denme un segundo. Mm, Aquí. ¿Me pueden confirmar si se puede ver? Si se lee día 3. Sí, Sí, sí sí se se ve. lee. Perfecto, muchas gracias. Pues el tema general es identificar materiales, materias primas, herramientas y aspectos del proceso técnico que puedan ser exhibidos. Eh, Perdón, aquí. He hecho una recapitulación de contenidos. Bueno, esto voy a estar ahí muy pendiente del reloj para no pasarnos de tiempo. Básicamente son estos 7 puntos, ¿no? Vamos a recordar un poquito las ideas de Richard Sennett que leyó Gabriela en la primera sesión. Vamos a ver procesos de fabricación digital en el CIDAP, que ya también mostramos algunas imágenes, pero quería mostrarles en detalle cómo se ven los objetos en 3D. Revisión de referentes internacionales sobre materialidad, referentes desde Ecuador sobre el mismo tema, ejemplos de procesos de fabricación en el Fab Lab, que puede tal vez ser de su inspiración para procesos más adelante o tal vez ya están trabajando en esta línea. Revisión de ejemplos de dispositivos de exhibición, que bueno, son unas imágenes que tomé hace muy poquito en el MUAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de México, pero específicamente en objetos que son joyería, cerámica. Entonces, bueno, podemos ahí ver algunos ejemplos. Y finalmente, ejemplos de mobiliario y algunas técnicas contemporáneas para fabricarlos a través de diseño por computadora. Entonces, bueno. Sobre Richard Sennett, lo que quería básicamente que recordemos es esta idea que tiene él sobre cómo la artesanía es un conocimiento muy importante, es un conocimiento que está ligado a la materia, al trabajo bien hecho y que finalmente puede, digamos, contaminar de una manera positiva la idea de hacer algo bien en el resto, digamos, de nuestras tareas o de nuestros conocimientos cotidianos, ¿no? Habíamos hablado de estas dos ideas que normalmente se dan o se podrían, digamos, como identificar en el trabajo, en el conocimiento del artesano, primero como alguien digamos, que tiene muestra al mundo el valor del trabajo bien realizado y nos revela la importancia de los materiales, que básicamente es algo en lo que vamos a hacer énfasis hoy, y los materiales también están conectados a las técnicas, ¿no? A las técnicas manufacturadas, o sea, bueno, digamos, como que hacemos con nuestras manos a las herramientas que usamos. Y también, bueno, la otra idea es que normalmente, y por eso estaban las fotos abajo de esta sesión del CIDAP que tuvimos con algunas artesanas chilenas hace poco, Raquel Aguilar y Marta Godoy, es la idea de que estos procesos también se dan muy bien en grupo, ¿no? O sea, el trabajo grupal ayuda muchísimo a que el conocimiento, digamos, no sea solo individual, lo cual está muy bien, pero tiene un valor también el trabajo y el conocimiento colectivo. Eh, Puse un par de preguntas disparadoras, perdónenme, veo ahí una pequeña, me falta una letra en una pregunta, luego voy a corregir el PDF si miro que hay algún problema para que lo puedan tener para después del taller. Entonces la pregunta uno sería, digamos como, son dos preguntas, pero dentro de la misma temática. ¿Por qué los Kevin, materiales sí, perdón, ¿me dijo algo? No. Am, ¿Por qué los materiales que usamos podrían ser importantes en nuestras propuestas artesanas y de productos? Esta es una pregunta sobre pensar
¿cuál es nuestra materia prima, ¿no? Y voy a contar como una pequeña anécdota de este taller que tuvimos con artesanas chilenas en el CIDAP y emergió una cosa que a mí me pareció sumamente interesante y que posiblemente es el caso de muchas artesanas, de muchos artesanos que están atendiendo este taller, y es que la materia prima la cultivaban, digamos, en un proceso familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Gabriela tiene esta fibra quinineja, que es una fibra que se da en Chile y que finalmente Raquel comentó que es un proceso muy largo, que lo hace, digamos, en su territorio y que finalmente no solo ella hace, digamos, la artesanía, sino que también hace todo el proceso de cultivo y preparación de esta fibra, ¿no? Que no es nada, digamos que es un proceso largo, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho la atención de una manera muy importante y valiosa que normalmente o muchas veces son procesos también familiares y sociales, ¿no? Entonces, yo pienso que esto hay que darle valor. Y bueno, estamos hablando también pensando en los stands, ¿no? Pero muchas veces cuando un cliente o una clienta se acerca, creo que es muy interesante poder contar si es que esa persona, digamos, como muestra interés sobre la vida, digamos, del material, ¿no? Sobre la importancia de dónde nació, cómo se recolectó, cómo se cuidó, cómo se procesó, porque, bueno, por lo menos nosotros, digamos, en estas, digamos, Ruth, tanto Ruth, Gaby y yo, las experiencias que hemos tenido en relación a la pedagogía de la artesanía con esas fotos que les mostramos en la universidad, es que el valor de entender el proceso ayuda, digamos, como al afecto, a la cercanía y finalmente a la voluntad de adquirir un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera reflexión. Tal vez nosotros sabemos lo largo que fue tener esta materia prima, pero sería muy interesante tal vez que lo conversen, que lo tengan como algo que se pueda comentar o contar, digamos, porque a veces cuando nos preguntan y no lo hemos pensado, pues es más difícil de explicar, ¿no? ¿Y por qué puede ser valiosa nuestras materias primas y qué pueden mostrar de nuestro trabajo y nuestro entorno? Y siguiendo esta misma idea, en ese mismo taller, eh, se comentó que muchas veces las materias primas están también conectadas a procesos que dan cuenta de problemáticas más amplias de lo social, ¿no? Por ejemplo, se comentó que en Chile, si hay sequía, entonces las fibras ya no funcionan bien o no se dan de la misma manera, ¿no? Y pensé que eso, o pienso que eso también puede ser como aplicable a muchos lugares, incluido Ecuador. Entonces, claro, de alguna manera, el trabajar en artesanía también es eh, dar un sentido a algo que, digamos, contemporáneamente está siendo muy importante, que es una meditación sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pienso que eso también es un valor interesante agregado, o sea, digamos, tácito, que no siempre es muy visible, pero pienso que las artesanas y los artesanos muchas veces son muy conscientes de esta problemática y también me parece como un valor importante a destacar. Eh, bueno, esta presentación está enmarcada en algo que comentó también Gabriela el primer día, en esta interrelación entre artesanía, arte, arquitectura y diseño. Entonces, bueno, los ejemplos, digamos, van entre estas disciplinas, ¿no? Intentamos que siempre sea una mirada transversal. Voy a recapitular un poco esos procesos que les comentamos que hicimos en CIDAP hace un par de años, en esta residencia entre fibras en el 2023, haciendo pruebas con la impresión 3D. Este es, digamos, como lo que les decía, es como un gusanito que me gustaría dejarles ahí para que puedan, digamos, experimentar con este u otros procesos, porque finalmente, digamos, puedan expandir un poco digamos, como su portafolio, o como paleta de colores o paleta de procesos, ¿no? Estos eran procesos impresos en 3D que se combinaban con procesos que estaban manufacturados y bueno, quería, digamos, mostrarles, además de lo que ya habíamos visto aquella vez, un poquito cómo se ven estos objetos antes de ser impresos, ¿no? Cómo se ven diseñados. Tengo aquí el software con el que se hace. Entonces, bueno, básicamente son elementos que se diseñan en plano. eh,
digamos, como se los extruye, como se dice digamos, en el software de 3D, que es básicamente se les da un volumen, ¿no? Aquí, por ejemplo, plano me refiero a estas líneas que están aquí, y luego se pueden imprimir, ¿no? Y esta técnica que estamos viendo está también muy conectada al corte láser, que es una técnica que creería que en muchos procesos para mostrar en el stand sus productos puede ser muy valiosa, ¿no? Entonces, esto se hace con diferentes softwares. Aquí estamos viendo uno de múltiples. El que tengo aquí es Rhino, pero también podría ser Illustrator, o también hay softwares que son gratuitos, porque bueno, estos dos son pagados, pero sí hay softwares gratuitos para hacer algo similar. Entonces, bueno, básicamente es dejarles ahí un poquito la idea para que puedan tal vez, si les interesa, ir investigando esto en más profundidad, ¿no? Bueno, en relación al tema de los materiales, encontré esta exposición que es relativamente cercana, que se llama Ciclo de Vida de los Materiales en el Diseño Contemporáneo del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Voy a hacer un poquito un resumen. Esta exposición aborda el ciclo de vida de los materiales desde su recolección hasta su desintegración. Eso está conectado con lo que decía sobre una meditación digamos, con lo medioambiental, ¿no? Cómo muchas veces los materiales que usamos en las artesanías son, digamos, por ejemplo, cerámica, ¿no? La cerámica es tierra y después de haber sido usado podría volver a ser tierra, ¿no? O sea, tiene un ciclo como muy noble y con muy poco impacto ecológico, o sea, que es como un material que en ese sentido es sumamente interesante, ¿no? Igualmente sería la fibra o materiales vegetales. Entonces, bueno, creo que esos valores añadidos, sí hay como que tenerlos como en cuenta, ¿no? Y esta exposición hablaba un poco de eso, ¿no? Entonces combinaba diferentes materialidades. Aquí también quería como pausar un poquito para ver o que pudieran ver un poco los colores que usan en los displays de estas piezas que son cerámicas, hay unas que son de vidrio, hay una que está hecha, esta amarilla, que está la segunda pieza después de esta camisa blanca, está hecha solo con panales de abeja, por ejemplo, es un jarrón hecho a partir de panales de abeja, pero me parece interesante el contraste, que es algo que habíamos visto en el primer día con esta museografía que hizo el CIDAP en la Universidad de las Artes, poniendo estos contrastes de color y las piezas enfrente, ¿no? Aquí, fíjense que hay diferentes tonos dependiendo de cuáles son las piezas que se están mostrando y también para dividir, digamos, las zonas. Entonces, en esta parte que vemos a la izquierda, las piezas tienen un tono más ocre, entonces también en la pintura que se ha seleccionado para la pared sigue un poco ese mismo patrón, ¿no? Y de alguna manera separa de lo anterior. Bueno, en esta me quiero detener porque vamos a hablar un poquito de la pieza que está a la derecha, estos dos cuadros, ¿no? Que son como una especie de mosaicos. Fíjense que también están separados por color de lo que está a la izquierda, que está un poquito en este color un poco más celeste, versus este café que tira un poco a violeta, ¿no? Eh, y bueno, esta obra me parece un ejemplo muy interesante para hablar de materialidad. Es del artista Fernando Lapose, mexicano, eh, y el proyecto se llama Totomoxtle, que básicamente es la hoja de maíz en algunas lenguas indígenas de México. Y lo interesante de este proyecto es que está hecho literalmente a partir de recolectar y cortar diferentes hojas de maíz con diferentes coloraciones, ¿no? Entonces, bueno, habla muchísimo sobre la importancia de este alimento en las culturas, bueno, en la cultura mexicana, pero creo que es algo que, digamos, nos es similar en toda Latinoamérica y un elemento, digamos, que muchas veces le restamos valor o, digamos creemos que es un desperdicio o no se usa tanto. Digamos, este diseñador lo ha convertido en su elemento, digamos, en su materia prima para sus obras, ¿no? Entonces, básicamente aplana, digamos, estas hojas. Además, bueno, pues habla de estos diferentes tipos de maíz, que también es muy interesante porque eh, habla un poco de preservar nuestra cultura alimenticia y esos diferentes tipos de maíz pues tienen hojas con diferentes tonos, ¿no?
Bueno, ahí puse una notita. Fernando Laposta es un diseñador mexicano interesado por mostrar la diversidad de su materia prima, hojas de maíz, y a través de ello hablar sobre la cultura, alimentación y comunidad, ¿no? Este es una imagen del artista con algunas de sus obras. Me llamó también mucho la atención que esto está hecho en Puebla, ¿no? En uno de los estados mexicanos, y está hecho en colaboración con la comunidad, digamos, donde él creció o tuvo, digamos, creció de niño, ¿no? Lo cual me parece interesante porque finalmente, como les decía, muchos de estos trabajos tienden naturalmente a que lo hagamos en grupo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso también está dentro del proyecto, me pareció interesante de destacar, ¿no? El artista habla mucho sobre la importancia de la manufactura, ¿no? El bueno, artista, diseñador, pero en todo caso, independientemente de la etiqueta, artista, diseñador o artesano, pienso que aquí lo que une, digamos, es ese valor que tiene el trabajar con las manos, el detalle, digamos, la precisión, la paciencia, que es digamos, un rasgo común en muchos de los procesos que nosotros hemos podido acercarnos y de los que hemos aprendido, ¿no? Y fíjense cómo esto se va componiendo como en la imagen de la derecha, como un rompecabezas, ¿no? Como diferentes figuras que se van uniendo y se van componiendo. También y esto digamos a manera un poquito más práctica, es muy interesante estas imágenes porque sin estas imágenes tal vez es más abstracto entender cuál es el proceso de fabricación. Y una de las ideas que tenía como para traerles es que reflexionen, digamos, lo que en este taller intentamos proponer son sugerencias, no recetas o cosas que seguro hay que hacer, pero sí como sugerencias y cosas para pensar en el futuro. Si sería interesante o podría ser muy valioso que en sus stands puedan disponer de algún tipo de documentación de cómo hacen ustedes su proceso artesanal, ¿no? De cuáles son los pasos, de cómo se va transformando. En algunos casos, y lo veremos más adelante, tal vez inclusive hacer videos puede ser muy interesante porque eso ayuda a que la persona que se acerca a un producto pueda tener como una panorámica más grande de lo complejo y los pasos que se necesitaron para hacerlo, ¿no? Bueno, aquí tengo unas segundas dos preguntas. ¿Qué relación tengo con mis materiales? ¿Los cultivo yo, con la gente cercana? Ejemplo, la paja toquilla. Ahora veremos unas fotos que vimos hace un tiempo corto en la comuna de Barcelona, en Ecuador. Y puede ser valioso que las personas que se interesan por mis productos conozcan sobre el proceso de tratamiento de la materia prima. Y cuando, bueno, nosotros tres, tanto Gabriela, Rudy y yo, somos un grupo de investigación que básicamente somos tres profes que nos interesa el mismo tema y hemos hecho algunos acercamientos. Y en una visita que tuvimos a la comuna de Barcelona encontramos este centro de procesamiento de paja toquilla, que es un centro comunal, digamos, es un centro que está a disposición de la comunidad, de la comuna. No conocemos muy bien la organización interna, pero sí nos dejaron visitarla y nos llamó mucho la atención que esto va un poco conectado a lo que les decía, ¿no? Esto es una zona donde se cultiva la paja toquilla y a la vez se procesa para finalmente hacer los productos, ¿no? Que son algunos de ellos, los vieron ayer en las imágenes que mostró Ruth. Entonces, bueno, finalmente pienso que estas imágenes ilustran, ¿no? La importancia de esta reflexión del tiempo que se toma uno en trabajar en estos procesos, en que esté listo el material y que finalmente creo que mostrándolo, pues también el público o los consumidores o las personas que adquieren las artesanías pueden también como tener en su cabeza el valor de esto, ¿no? Y bueno, está un poquito, era una infografía con algunos años, ¿no? Por un poco, ya no está nueva, ¿no? Esto es parte, digamos, de esta infografía del lugar, de este centro de procesamiento, pero me pareció muy interesante que aquí justo intentan hacer eso, ¿no? Intentan mostrar desde que se cosechan los tallos, se trasladan a la planta, se limpia la paja, se corta, se sacude, se forman los tongos, se cocina la paja, se seca y se elaboran finalmente ya como para, digamos, llevarlo y que las artesanas y artesanos puedan hacer sus productos, ¿no? Entonces, pienso que esto o de otro formato podría ser como muy valioso tener como cerca, ¿no? Eh, bueno, en relación
con la idea de la materia, ¿no? Les he traído una exposición que se realizó en Arte Actual Flaxo. Flaxo es una universidad de ciencias sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es una universidad que está en varios países de Latinoamérica y tiene una de las sedes en Quito y tienen un programa de arte, también trabajan mucho sobre la artesanía, sobre saberes ancestrales, digamos, es también interdisciplinar, un poco como lo que proponía en esta presentación. Eh, y me interesó mucho porque hay una exposición que se centraba específicamente en la cerámica y muestra un poco algunos procesos de cómo manejar esa cerámica, ¿no? Entonces nos vuelve la idea de la importancia del material y de diferentes maneras de acercarse al material, ¿no? Entonces les puse aquí una notita. Abajo siempre tienen, digamos, el enlace donde pueden ampliar la información porque yo estoy haciendo, digamos, como una selección corta, pero todas estas fuentes tienen como mucha más información que pueden revisar ustedes posteriormente. Así como sinopsis, les leo, esta exposición habla sobre los materiales y el tiempo, sobre el trabajo manual en la cerámica y su proceso de fabricación. Entonces, bueno, hay piezas que van desde la recolección. Esto es una pieza de un artista ecuatoriano, Daniel Espinosa, que básicamente va recolectando diferentes vestigios de cerámica en las playas, algunos que son cerámica que se rompió o que trajo la marea, algunos que podrían parecer piezas que tienen muchísimos años, ¿no? Y va haciendo unos ensamblajes para diseñar sus obras, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué, esta artista es Ullauri, no es Daniel Espinosa, lo voy a revisar para la siguiente, bueno, para darles el PDF final. Y esta artista lo que hace es hablar un poco sobre la idea de las capas geológicas, son piezas que aluden a lo volcánico, y todo esto tiene que ver con el proceso, digamos, de quema de la cerámica. Pero finalmente me voy a detener en la obra de Marcela Roldán, que es una artista mexicana, que es la que estamos viendo aquí. También como displays, bueno, en el museo, digamos, se usa mucho este tipo de mesas, ¿no? Que son como muy livianas, muy ligeras, con pata de varilla, porque finalmente da esta sensación de limpieza al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también, además un poco de las obras, creo que es interesante poder ver diferentes displays. Aquí en este caso es muy importante la iluminación, que, bueno, es, digamos, en sala de exposiciones, entonces puede, digamos, tener un poco más podemos tener un poco más de control, pero de todas maneras creo que para ciertos procesos puede como inspirar, ¿no? Darnos como una idea de cómo podríamos como mostrar nuestro trabajo, ¿no? Eh, Esta obra de Marcela Roldán combina cerámica con, como ven, un elemento muy cotidiano que es el pan, ¿no? Entonces, esa combinación de algo, de la cerámica como algo que es perenne, o sea, que digamos que es casi eterno, a menos que alguien lo rompa, ¿no? De una manera consciente, y el pan, que finalmente habla de algo efímero, de algo que es comestible, de algo que normalmente no está hecho para durar la misma tiempo que la cerámica, hace como una especie de contradicción material, pero sumamente poética, ¿no? Entonces, bueno, tengo un video que son unos fragmentos de la exposición donde habla el artista sobre, y hace una reflexión sobre su material que quisiera compartir con ustedes. Voy a volver a compartir pantalla porque voy a revisar si se está compartiendo audio para... Sí, sí, habíamos probado y sí se debe estar compartiendo audio. Entonces voy a poner play. Es un video de 4 minutos en total y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, para mí la cerámica ha sido uno de los primeros contenedores que han acompañado a la humanidad y me parece importante reflexionar sobre el hecho de los objetos que ocupamos en nuestra cotidianidad. Preguntarnos de dónde provienen estos objetos, qué implicaciones sociales tienen y a partir de eso, para mí era importante establecer una relación con los objetos que tengo en mi cotidianidad y reflexionarlos, llevarlos a un punto más artístico. Particularmente en la serie Habitar es Desbordar, que es la que está en la muestra,
reflexiono sobre el habitar y cómo el pan, al ser una manifestación quizá un poco más sensible, efímera, que consumimos y comemos, nos puede dar mucha cercanía y mucha sensibilidad, y cómo dialoga con la cerámica a partir de complementar de una forma más orgánica la escultura. Bueno, ahí oímos al artista y he dejado un fragmento de un video que acompañaba las piezas, y esto es un poquito una idea que quería también dejarles ahí el gusanito, porque en muchos casos digamos, nuestra herramienta principal para lo que hacemos son las manos, ¿no? Entonces, me gustó mucho este video de la manufactura de estas obras que acabamos de ver, porque realmente lo que nos está indicando es el gesto y el proceso de cómo esta obra se creó, ¿no? Sin embargo, si se fijan, digamos, las tomas son cercanas, son primeros planos, podemos ver, digamos, la estructura o la textura de la masa, está más en las manos, el gesto de limpiarse. eh, Ahora va a introducir, digamos, este elemento dentro de estas cavidades que tiene la pieza. eh, y luego el proceso de fermentación, ¿no? El proceso de cómo el pan, digamos, va creciendo a través del tiempo, eh, y finalmente en el horno, ¿no? Entonces, claro, la reflexión que quería compartir con ustedes es, digamos, atendiendo un poco a esta propuesta como ejemplo, ¿qué, qué, qué documentación podríamos sacar tal vez de nuestros procesos artesanales que pudieran estar acompañando de alguna manera en el stand, o pudiéramos tener en un QR, como comentó Ruth, ¿no? O en un catálogo digital online, o en un video de YouTube que podamos abrir en ese momento si nos lo preguntan, o de una manera ya como más permanente, una tablet, digamos, que esté reproduciéndose en bucle. Que pensemos si eso puede, digamos, alentar a tener otra visión, digamos, de la materia y del producto que está frente a ese posible comprador, ¿no? Bueno, en esta exposición, estas piezas audiovisuales sí estaban junto con cada uno de las esculturas. Entonces les digo, o sea, les puedo comentar en primer plano que sí daba una información muy importante, porque muchas veces no somos capaces de ver el taller de los artesanos, ¿no? No somos capaces, más que no somos capaces, no es tan fácil, ¿no? Tener ese acercamiento y esa posibilidad. Entonces, creo que, bueno, puede, digamos, como expandir lo que nosotros podemos contar, o lo que nuestras piezas hablan ya por sí mismas, pero da otro punto de vista, ¿no? Quería contarles, bueno, como saben, nosotros tres somos artistas también, y nos ha interesado mucho el trabajo manufacturado, el hacerlo, digamos, con nuestras manos, con nosotros en colaboración, y les he traído algunas imágenes de procesos que hemos ido trabajando entre los tres. En concreto, un trabajo que toma como punto, digamos, de inspiración o de investigación el gran capital simbólico que tenemos de piezas precolombinas de Ecuador. Esta es la reserva del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, en Ecuador. Es la reserva más grande que tenemos de arqueología, con 40.000 piezas, sobre todo de culturas de la costa ecuatoriana. Muchas de ellas son objetos sonoros, estas que tenemos en la pantalla, son silbatos. Detrás de la nuca hay un agujero donde uno sopla, y muchas veces en las caderas hay unas esferas interiores que generan sonidos, ¿no? Eh, Claro, una foto. como les comentaba, mi especialidad tiene que ver con el arte y la tecnología. Entonces Ah, cuando se lo el coge, proceso de fabricación como una tiene que foto. ver en este caso con un Qué escaneo importante. tridimensional de los objetos arqueológicos. Entonces estamos viendo un sistema, una cámara, digamos, que capta la forma y la traduce a la computadora. Aunque parece una técnica muy complicada, realmente cada vez todas estas tecnologías se van haciendo también más accesibles al público. Eh,
no es un escáner sumamente costoso. Entonces, bueno, creo que con el tiempo, digamos, esta manera de trabajar, pues llega a más personas, ¿no? Porque digamos como el costo de hacerlo no es no es tan complejo, ¿no? Por lo menos no es tan prohibitivo. Este concretamente es un escáner de la universidad, entonces, digamos, usamos el material que teníamos a disposición. Ya con estos objetos, ¿no? Fuimos a este espacio que tenemos en la universidad, que es, digamos, el taller o es nuestra manera de taller, pero estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su espacio de taller. Es más, en las imágenes que pudimos revisar que habían cargado, nos alegró mucho que en algunos casos mostraban, ¿no? El proceso y mostraban cómo era la fabricación de sus productos. Y digamos que el taller es un lugar muy interesante, ¿no? Y como decía, pocas veces el público tiene acceso a esto. Entonces, bueno, yo también quería contarles sobre nuestro taller porque en muchos casos tal vez puede inspirar, ¿no? Tanto a ustedes o puede darles la idea de que esto en algunos clientes podría tener también un sentido, ¿no? Básicamente estamos viendo en el centro de este taller, está en el centro de Guayaquil, en una de las calles principales que es la 9 de octubre. Vemos a la derecha una selección de imágenes que fui tomando a la vez que escaneaba, fui haciendo fotos de estas piezas precolombinas. eh, y tenemos como un proceso a la vez fotográfico, también como unos moldes en impresión 3D. Eh, Me recuerda Gaby bueno, que pueden poner sus dudas y preguntas en el chat. En un momento después de esta sección vamos a hacer una pausa para leerlas y responderlas. Entonces, bueno, si tienen cualquier curiosidad para que no se olviden, pues pueden ingresarlas ahí. Eh, Básicamente lo que se está imprimiendo es un sistema de moldes para hacer estas piezas a través de una técnica de presión, ¿no? Entonces, para quienes conocen bien la cerámica, bueno, tiene varias modalidades, ¿no? Y una de ellas es generar como planchas, digamos, de arcilla, que puedan normalmente ir en moldes que suelen ser de yeso, porque el yeso absorbe muy bien la humedad. Entonces, normalmente desmolda fácil y estos moldes suelen tener como varias partes por las curvas, ¿no? Que se les llama resistencias. Entonces, mi idea fue hacer ese mismo proceso, pero con un molde que fuera impreso en 3D. No era, digamos, mi manera de trabajar porque tenía ya estos escaneos en digital y esto me permitía hacer en la computadora estos moldes e imprimirlos para hacer las obras, ¿no? Eh, Como ven, aquí estamos con Ruth, quien dio ayer la clase, y estamos trabajando con otra alumna en ese momento, Belén. Eh, Fuimos combinando estas técnicas con diferentes elementos electrónicos, sobre todo con luces LED, que creo que es algo que no es tan difícil de trabajar y podrían, bueno, en muchos casos ya incorporan, ¿no? La luz, la lámpara o diferentes elementos que pueden ir a la corriente, ¿no? Entonces, bueno, como creo que esa combinación es interesante. Y finalmente pusimos un elemento adicional que es esta como membrana, ¿no? Esta membrana está hecha a través de es un SCOBY, que básicamente es un disco de una bebida que se llama kombucha, que cada vez se ha ido como popularizando en varios lugares de Latinoamérica, pero es una bebida fermentada. Y esta bebida fermentada tiene como una especie de hongo, es una simbiosis de bacterias, levaduras y hongos, que cuando lo secas queda como en esta textura, ¿no? Fuimos experimentando con este material, que también asemeja como una especie de piel, pero no es animal, sino que es totalmente, digamos, como se estaría más cercano como una planta. Y lo usamos como un sistema translúcido, ¿no? Este soy yo sujetando una de las piezas cerámicas, que era una prueba, un prototipo, una primera aproximación en escala pequeña, y tiene este biofilm y luego tiene la luz, digamos, como para darle el efecto a la obra. Aquí vemos como una selección de diferentes técnicas que forman parte de este proyecto, ¿no? Como arriba vemos lo que está en negro es impresión, lo que está en la mitad son estos discos biofilm, y abajo tenemos cerámicas en diferentes estados, unas ya cocidas y otras que todavía no han ido al horno. Este es el molde tenía 16 piezas,
Cada pieza, para que se hagan una idea, se imprimía como en alrededor de 6 a 8 horas. Entonces, digamos, esto lleva como casi unas 100 horas de impresión 3D. Pero bueno, lo interesante de la impresión 3D, sobre todo en este material, es que no es tan costoso y el material es biodegradable. Hay diferentes materiales para imprimir, pero el que estamos viendo se llama PLA y está hecho con una especie de parte de almidón de maíz. Entonces, si uno entierra esto, en unos meses esto desaparece, ¿no? La parte mala, digamos, de que el material sea tan biodegradable es que es muy sensible a la humedad. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil estos moldes en unos 3 o 4 años ya serían inservibles porque la humedad lo afecta mucho, entonces empieza como a desintegrar, ¿no? Digamos, en 4 años, no dentro de la tierra como había mencionado antes, sino digamos, en una repisa o al ambiente, ¿no? Eh, Quería enseñarles esta imagen porque pocas personas, en mi experiencia, cuando he comentado sobre este proyecto, he notado que pocas personas conocían que muchas piezas precolombinas se hacían con molde. Estos son moldes originales precolombinos y básicamente lo que daba es como la base de la figura y luego cada artesano ya le daba los detalles a cada pieza para que sea única. Pero me parece interesante que tenían como este sistema, ¿no? Y, digamos, fue una inspiración también para la manera en la que trabajé el material posteriormente. Entonces, bueno, digamos que eso ya estaba en la propia manufactura, digamos, como ancestral, ¿no? Y bueno, tal vez algunos de ustedes usan moldes. A mí me parece que es una técnica sumamente interesante, rica, compleja. Inclusive en algunos displays se muestran los moldes porque algunas veces son técnicas muy, muy difíciles de hacer, ¿no? Entonces, bueno, también esto tal vez es algo que se podría valorar, ¿no? Nada, aquí les muestro un pequeño video de cómo, del diseño, va un poco rápido, pero es el molde en el sistema, en el software, cómo se ve en digital y luego cada una de estas piezas se va imprimiendo. Aquí diferentes partes del proceso. Una vez que tuvimos los moldes, colaboramos con un taller que tal vez algunas y algunos de ustedes reconocen, es el taller de los hermanos Encalada en Cuenca. Ahí está Gabriela, porque como les digo, para nosotros el trabajar, digamos, o sea, ser parte del proceso de creación digital, pero también manufacturado, es sumamente importante, ¿no? Ese es un valor que creemos que hay que mantener, ¿no? Entonces, este era un espacio adecuado, este era un espacio que nos permitía como hacer pruebas que nos permitía compartir, ¿no? Entonces, básicamente pusimos en cada uno de los moldes, digamos como ven, en tipo plancha, la arcilla, luego ensamblamos los moldes, hicimos esta técnica por la que, digamos, entre comillas, voy a decir, se cosen las partes a través de poner agua y hacer pequeños cortes para que esto se vuelva como a conectar la arcilla y le pusimos una cinta para que esto se mantenga rígido y bueno, la parte compleja realmente fue encontrarle el punto en el que la cerámica estaba secando y podíamos desmoldar, ¿no? Podríamos abrir el molde y esto no se estropeaba, ¿no? Que es este punto que está aquí. Entonces, esto es justo un momento antes un momento después de haber desmoldado. Fue un proceso que nos costó mucho, pero que nos dio muchísimas alegrías. Luego hicimos un proceso de bruñido, que es pasar una superficie muy lisa para que podamos sacar brillo, digamos, a la pieza. Hicimos un recorte en la cerámica y le pusimos este biofilm, este kombucha seco que habíamos mostrado antes, y a través de la luz se generaba una transparencia, ¿no? Entonces, hay una luz que está, digamos, del otro lado de la sala, pero que dirige a la obra, de tal manera que el espectador ve la cerámica, pero a la vez ve este hueco en transparencia. Y bueno, esto está sentado en una base metálica. Entonces, bueno, combinaba algunas técnicas, ¿no? Como metalurgia, cerámica, cocido y el proceso con este biomaterial. Entonces les he puesto algunas imágenes porque creo que compartimos mucho como el valor del proceso, ¿no? De cómo fue la fabricación.
Aquí esta es otra pieza que es un silbato sonoro. Ahora lo vamos a ver como en acción, pero básicamente es un elemento que tiene dos cavidades, dentro tiene agua y al girarlo hace diferentes silbidos. Estos, como les decía, muchas de las piezas de la reserva precolombina tienen tienen esa cualidad. Entonces, a mí me interesaba que exploráramos, ¿no? Esa dimensión del sonido en relación a las obras y bueno, pues hay también muchos artesanos que trabajan silbatos, ocarinas. Entonces, bueno, estaría como conectado con esto, ¿no? Esta es la pieza. Tenía un componente robótico, que es esto que está debajo de la obra, ahora lo vamos a ver en más detalle. Esta es la pieza ya montada en exposición, se expuso en Cuenca también, como ven combina una base de madera, tiene esta plataforma y voy a poner un pequeño video de la exposición. Este es el silbido de la obra, ¿no? Adentro hay agua y al girar, el agua se mueve de una cavidad a otra y por presión dispara aire. Bueno, esta es Gabriela, que está probando, esto es una plataforma que vibra, eh, pero bueno, en general quería como marcar que la iluminación, la disposición, la posición de las piezas era como muy importante en esta propuesta. También se combinaban elementos audiovisuales. La obra usa, bueno, el trabajo usa también la colección de investigación de ciencias naturales de una universidad del Ecuador. Estos objetos son objetos científicos, no son objetos de estudio, digamos, y la propuesta lo que hacía era poner en relación estas piezas cerámicas con estos otros elementos que vienen de la ciencia. Pero lo que intentaban o lo que buscaban era acercar a los espectadores a estas diferentes materialidades, ¿no? Muy bien, bueno, hasta ahí un poquito los ejemplos, digamos, más en general. Ahora quería mostrarles esta selección de imágenes que vienen de este Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, que ya está como mucho más ligado a la idea del producto y a la idea, digamos, de cómo, de diferentes estrategias para mostrar, embalar, empacar. Primero quería pasar como con este objeto de aquí. Básicamente son letras, es como un juego de letras, de tipografía, pero me llamó mucho la atención el embalaje en el que está, ¿no? Entonces, estamos viendo una combinación de cartón con acrílico, con metal, que es esta pequeña parte como si fuera no, bueno, es un tornillo, ¿no? Que de alguna manera sujeta a todo el elemento. eh, y el hilo, ¿no? Que pasa a través, ¿no? Entonces, fíjense, me parecía que es un buen ejemplo de un trabajo muy inteligente, como muy recursivo, ¿no? De trabajo del cartón, poniéndolo como en diferentes capas, es como un contenedor, entonces tú abres, digamos, esta cajita y tienes pues estos elementos blancos que son esta tipografía, ¿no? Esto lo habíamos visto ya un poquito con Gabriela, pero así haciendo como un análisis más exhaustivo. Parece interesante que es sobre todo un mueble en su mayoría para mostrar piezas cerámicas, piezas de vidrio, objetos de diferentes tamaños, de diferentes escalas y cómo está, digamos, como diseñado para que la parte de abajo incluya un elemento más grande, la parte intermedia algunas series
y la parte de arriba ya pues es, digamos, como algo como en menor escala, ¿no? Puedes rodearlo completamente por la disposición, tiene por todos los lados estas cavidades y también tiene ruedas, eso apenas se ve en la imagen, pero creo que es muy importante también y en muchos casos es muy práctico como diseñar desde el principio objetos que puedan ser fácilmente móviles, ¿no? Porque, bueno, pues cuando uno va a ferias, no tiene que rápidamente desplazarse con su mobiliario, ¿no? Entonces, en muchos casos, pensarlo de esta manera me parece como sumamente valioso. Aquí hay algunos elementos que esta es una técnica que sí quería llamar como la atención, el corte láser, ¿no? En la parte de arriba lo que estamos viendo son mayoritariamente figuras cortadas en acrílico. El acrílico es un elemento que se vende en plancha, normalmente una plancha, digamos, de 1 metro, se vende como las tablones de madera, ¿no? Que es 1,20 m por 2,40 m, o sea, es como una plancha muy grande. Para que se hagan una idea, en Guayaquil es una plancha de estas de 5 milímetros de espesor, que suele ser suficiente para poner, o sea, para poner productos, ¿no? O sea, es bastante sólido, no, digamos, no aguanta una persona si lo pisas, pero si vas a poner como objetos que pesen hasta alrededor de 1 kilo, es suficientemente duro, ¿no? Y sobre todo para la joyería, que es más liviana, me parece especialmente valioso. Todo eso está cortado en láser. Entonces, la idea es que uno hace un diseño que le llamamos vectorial a través de por ejemplo, Illustrator, que es el software, y podemos tener como esta calidad, ¿no? Eh, También me pareció interesante, y también lo vimos en algunas de las imágenes que habían cargado, ¿no? El combinar, por ejemplo, joyería con madera, ¿no? Estos son pequeños tacos de madera que no están crudos del todo, sino que tienen una capa de sellador, nada brillante, sino como mate, pero sí están tratados, ¿no? Y lo que me parece es que funciona bien como para resaltar o hacer un contraste, entre la madera y una pieza metálica, no una pieza o de algún metal noble. Igual arriba, por ejemplo, vemos piezas que están cortadas en láser y en la parte de abajo ya piezas que son joyería, digamos, metálica. Y la combinación me parece bastante orgánica. O sea, los anillos, que son estos como ángeles, que son transparente, blanco y de color, están incrustados en una pieza acrílica, lo cual es muy interesante porque cuando se corta en láser es sumamente preciso. Entonces, si uno sabe exactamente la medida de su trabajo, entonces puedes hacer como unos dispositivos para mostrar como muy acoplados a tu producto, ¿no? Lo cual creo que es un gran valor, ¿no? Y también digamos que para la joyería me parece especialmente interesante porque como es traslúcido, te permite ver el producto desde varios ángulos, o la transparencia ayuda a que puedas tener como una perspectiva más global. Esto está dentro de una urna bueno, digamos, de un aparador que tiene un cristal, entonces a pesar de que no se lo puede coger, bueno, obviamente la joyería es delicada dependiendo de cuál es el display o de cuánta gente pasa, pero sí puedes tener una perspectiva general de cómo cae la cadena, ¿no? Que va hacia atrás y en primer plano esos aretes. Eh, este otro proceso que también me parece muy interesante, estos sistemas de madera, ¿no? Como para poner diferentes series en diferentes escalas. Pensemos que aquí como mostramos las cosas, si bien este es, digamos, como un display que tiene bastantes elementos, ¿no? Pienso que sí se ve bien porque eh, tiene diferentes niveles, pero poca profundidad. Con esto me refiero que estas, digamos, estanterías donde está cada una de los niveles de las piezas no tiene más de 20 centímetros, eh, y, digamos, como uno ve casi como en plano todas las obras, ¿no? Si esto fuera más profundo, sería ya más difícil de acercarse al producto, ¿no? Pero como es producto por nivel, entonces creo que es una buena recomendación que podemos pensar en cómo mostrar las cosas en altura, ¿no? No siempre, digamos, como en plano, en una mesa, que también para ciertos otros productos puede funcionar, pero en este sentido, digamos, la cosa va hacia arriba. Entonces creo que es un buen sistema para pensar si nos funciona, ¿no?
Igual diferentes elementos de madera que están, aquí lo que me interesó es que son figuras geométricas nada complejas, no es como un cono que está cortada la punta, entonces no llega a ser puntiagudo, pero simplemente con esta figura geométrica que creo que un carpintero hábil no lo podría hacer, o inclusive tal vez nosotros mismos lo podemos hacer. eh, es perfecto para poner un anillo, es perfecto para poner un collar, entonces, pensar cómo con trabajo simple, o sea, bien pensado en la madera y simple, podemos como mostrar las cosas de una manera que funcione, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya se combinan dos figuras geométricas básicas, ¿no? Este cono y este hexágono, ¿no? Que básicamente son tacos de madera con esta forma. eh, pero que finalmente juegan bien con la circunferencia, ¿no? Digamos, hacen como una especie de contrapunto, porque muchas, si se fijan, las obras de arriba son circulares, ¿no? Los anillos, los aretes. Entonces, esta otra forma, que es, digamos, como más puntiaguda, hace como un buen contraste. Y esa es la última imagen, me gustó que es otro elemento, ya no es ni madera ni acrílico, no es un elemento como si fueran pequeñas almohadas, ¿no? Como de fieltro, pero que en el que es fácil, digamos, como eh, poner estas, bueno, pues estas obras para brazo, ¿no? Entonces, pienso que son ideas o pueden ser como algunos referentes que podrían, sin mucha complicación, servirles de inspiración, ¿no? Y luego al final me fijé en estos dos mobiliarios que ya están hechos como más de madera, pero que pienso que están muy meditados en el sentido de cómo, de la materialidad, del trabajo en la madera. No pienso que son complicados de hacer, que vuelvo un poco a la idea de que un carpintero como hábil creo que lo podría fabricar, pero sí me resultan como muy atractivos, ¿no? O sea, como sobre todo el de la izquierda, eh, como para estos chals, como para digamos, ropa que tiene esta escala, ¿no? O sea, si se fijan, no llega como a topar el suelo o la parte de abajo de esa repisa, pero digamos que permite de una manera fácil acercarse, sacar el colgador, revisar la pieza y volverla a poner, ¿no? Y bueno, al final, bueno, habíamos puesto una sección Luis, sobre, sí, para espera que, un momentito. sí, ¿Qué tal si ahorita respondemos las preguntas que están en el chat y luego muy continúas bien, con otra parte? ideal, perfecto. No A sé si ver, las puedes ir leyendo, Gaby. listo. A ver, perdón, perdón. A ver, ¿cómo ha sido la recepción de los artesanos de esta fusión entre tradición e innovación? Esa es la primera pregunta. Listo. Nuestra experiencia fue sumamente positiva porque em, aquí, bueno, voy a volver a estas primeras imágenes. Eh, Nos pareció que teníamos como un lenguaje común y el lenguaje común era cómo resolver un problema en relación a nuestros productos y a nuestros procesos de manufactura, ¿no? Entonces, las artesanas siempre estaban curiosas de cómo innovar. Por ejemplo, había un equipo de artesanas que estaba diseñando una cartera. Más que una cartera, era como un portadocumentos para personas que van a la oficina y tenían como una complicación en relación a cómo iban a cerrar esta cartera y usar, digamos, como el botón, ¿no? O como el elemento que pudiera como permitir que esto no se abra siempre. Y entonces se fijaron que esta técnica podría ayudarles porque como lo puedes fabricar y diseñar a medida, podría tener como una buena, digamos, como un acercamiento que permitiera solucionar su problema en relación a su producto, ¿no? Y luego estos procesos que se hicieron bastante rápido, ¿no? Inmediatamente cada artesana encontró una manera individual a través de su técnica de usarlo como un bastidor, ¿no? Entonces, yo pienso que esto funciona en la medida en que el objeto que diseñas con estos procesos técnicos, tecnológicos, sea lo suficientemente flexible
sea lo suficientemente como capaz de que cada artesana y artesano lo pueda llevar a lo que necesita o a lo que le interesa, ¿no? Entonces nuestra sensación fue sumamente positiva y había mucho interés, ¿no? Eso con la primera pregunta. Ok. La segunda dice, en una feria, ¿cuáles serían formas de incluir estas ideas del proceso, considerando que los stands suelen ser pequeños? Muy buena pregunta. Mi idea, que me parece que es factible, es, por ejemplo, usar un dispositivo como un celular o una tablet. Podría ser un elemento que acompañe, digamos, en la mesa que normalmente suele estar en los stands, y ponerlo como un video en bucle, ¿no? O sea, como hacer un pequeño video documentativo de los procesos manufacturados y que acompañe la obra. No sé si elegí esa foto, pero en las primeras imágenes, perdón, por ejemplo aquí, estas que estamos viendo son monitores más grandes, pero porque el espacio realmente es grande, ¿no? El del museo, pero sería como, imaginémonos esta pieza de la derecha, que es la que vimos de este productor mexicano, está acompañado con una serie de imágenes del proceso y de entrevistas a las personas de la comunidad que colaboran con él, ¿no? Entonces, mi idea sería que podría estar como muchas veces, o los stands que hemos visitado, uno se acerca mucho al stand para ver las piezas de cerca, en lugar de ser como una tele grande, pues que pueda ser como una tablet o un celular, ¿no? Creo que de esa manera orgánicamente sí podría integrarse con el resto de los productos. Disculpe con esa pregunta y considerando la inseguridad que hay ahora, yo digo, por ejemplo, en nuestra feria siempre es un riesgo tener algo así porque hay gente circulando que aprovechen cuando uno está atendiendo para llevar lo que se puede. Mm. ¿Alguna otra forma que no implicaría ese riesgo? Tal vez ideas para tener ahí expuesto fotos o algo. Claro, el proceso fotográfico también me parece muy valioso. Volviendo, sí, yo entiendo totalmente lo de la seguridad, me parece que sí es algo como muy importante tener en cuenta. Tal vez esto que voy a comentar es un poco más complejo, pero muchos de estos dispositivos para la seguridad se ponen tipo urna, ¿no? O sea, como si exhibiéramos joyería, entonces se los mete dentro de algún sistema que estuviera cubierto, ¿no? Eso sería un poco más compleja, ¿no? Pero la otra también sería como en fotografía impresa o como Ruth indicaba en la clase de ayer, a través de QRs, ¿no? En el QR, digamos, es este elemento que puedes escanear con el celular y puedes ver el video de la persona que se acerca y se interesa. Yo creo que las dos son valiosas y tienen públicos diferentes porque hay personas de una generación, digamos, de cierta generación, que sí prefieren tener como las imágenes en físico, ¿no? No sé si les ha pasado, por ejemplo, a mis padres concretamente, cuando vamos a un restaurante y era la pandemia, ellos no les gustaba leer los QRs, les gustaba que el menú viniera en papel, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sí valora mucho tenerlo eso físico y hay papel para impresión que es sumamente barato y se ve muy bien. Yo, por ejemplo, en una papelería aquí del centro de Guayaquil, Cervantes, compré 20 papeles por $2 para impresión fotográfica que tienen buena calidad, ¿no? Entonces creo que podemos tener como una carpetita con imágenes del proceso. Esto, bueno, ahí me acordaba más de este tipo de imágenes, por ejemplo, de nuestros talleres, de cómo trabajamos las fibras, de cómo trabajamos los elementos, y si alguien se interesa, pues mostrarlo, ¿no? Y si en algún momento ven, a veces yo entiendo que los stands suelen ser bastante, o sea, bueno, suele haber poco espacio, ¿no? Para mostrar mucho producto, pero también podría en algunos casos ponerse fotografías como parte de lo que está en las paredes del stand, ¿no? Que sería un poquito más cercano a lo que estamos viendo acá. Eh, por ejemplo, en este caso, claro, estas fotografías me permitían como conversar con las personas que se acercaban al taller, cómo se ven las piezas realmente en el archivo, ¿no? Las fotografié con una tela negra
le puse un poquito un sistema de luz como el que les mostró ayer Ruth, así como con este aro de luz, y son fotografías tal cual impresas en papel fotográfico muy, muy accesible. Ok, dice que si por favor puedes volver a mostrar los de joyas, por favor. Ya. Y también uno al final dice, por favor, podría poner la foto de los expositores de madera. Creo que se refería a los anteriores a estos. Estos de aquí. Sí, me parece. Ujú. Ya. Voy a ir pasando otra vez todas. Eh, bueno, esta era la idea del empaque, ¿no? Que solo por darle ampliar la idea del empaque, yo creo que la idea del empaque que a veces pensamos que o no le damos tanta importancia, muchas veces lo que hace es que el cliente sienta que el producto es personalizado, o sea, que el producto tiene un cuidado especial, tiene un trabajo. Este es un empaque de cartón, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, en un servilletero un aro que puede ser textil o puede ser de papel. También hay diferentes maneras de trabajar el papel de manera artesanal. Pienso que las etiquetas, por ejemplo, de los productos, si tienen como un logo o una imagen que sea específica suya, también puede darle como ese realce singular y específico a su producto, ¿no? Y bueno, entendería que tal vez estas eran las imágenes que preguntaban de los exhibidores de madera. Si no, voy a ir pasando todas. Estas serían las de joyería. Aquí también este mueble está también organizado por niveles, ¿no? Y son como graditas, pero cada nivel tiene la misma profundidad. Eso me parece muy interesante porque si fueran más profundos, como decía antes, no podríamos ver tan claros los productos, ¿no? Le voy a hacer un zoom para que podamos ver, por ejemplo, más cerca. Esta circunferencia me parece interesante porque esta cadena es bastante larga, ¿no? Entonces le han dado varias vueltas, pero cae también de una manera orgánica. Y justo hay dos piezas que están aquí, ¿no? La de las hojitas y esta que es como más un pescado blanco. Los bloquecitos de madera, los bloques de madera y las piezas acrílicas. Que aquí, por ejemplo, en este negro podemos ver claramente cómo es una pieza acrílica que tiene una hendidura, tiene un agujero, digamos, en la mitad, que justo ahí encaja el anillo, ¿no? Este me parece también sumamente fácil de hacer y muy inteligente, no me viene como una gran idea, ¿no? Porque son dos planos, o sea, son dos acrílicos que están a 90 grados, digamos, como siendo una cruz, y sobre ellos otra pieza que es plana. Entonces ya con eso, o sea, algo que no hemos hablado, pero que me parece interesante es que puede mostrar diferentes tipos de piezas, ¿no? No solo la que está en exhibición, sino que se podrían poner varias aretes o hacer diferentes composiciones dependiendo del tamaño del plato, ¿no? Manteniendo la transparencia, que eso me parece como muy valioso. Y estos de madera, que ya tienen como otra sensación, pero igual se ven como muy elegantes, muy fino en su fabricación, eh, pero también bastante, no sé, no me parecen complicados de manufacturar. Y algo que me recordaba Gabriela, es que también pensemos en el marco, ¿no? Muchas veces varias piezas ganan visibilidad o ganan presencia al diseñar un marco que les vaya acorde, ¿no? Por ejemplo, es bastante simple en el sentido de son, digamos, listones de madera o tiras de madera que están cortadas con ángulo a 45 grados y puestas, digamos, haciendo un cuadrado. Y finalmente coge presencia, digamos, estas piezas más pequeñas que están allí, ¿no? Los cilindros cortada la punta de madera, las piezas hexagonales, como bloques, ¿no?
y las piezas que son de acolchadas. Habíamos visto estos dos bloques de, bueno, perdón, estas dos estructuras, igual con listón, tira de madera redondo para los colgadores, digamos como un eje, porque son dos tiras que hacen como una cruz, y abajo una tira para que se soporte y no se vaya a abrir. Una estructura muy, muy simple, ¿no? Pero con mucha presencia. Igual aquí, tiras de madera, pero con repisa, ¿no? Para poner como chals o hay como digamos, un suéter, algo que tiene mangas y unas bufandas. ¿Eso serían, Gaby? ¿O hay más preguntas? Perdón, esas por ahora. Nada, creo que podríamos continuar con lo que... Listo, Y pues nada, les animo igual a los participantes que dejen sus preguntas para que se puedan ir respondiendo. muy bien. Entonces, bueno, quería mostrarles que hay ciertos mobiliarios cuyo diseño vienen inspirados del código abierto o open source en inglés. Este término viene de la programación informática, de la programación por computadora y responde a algunos sistemas operativos que son de libre distribución, o sea que uno no paga por usarlos, ¿no? En concreto hay uno que tal vez le suene a muchos, que se llama Linux, que lo usan bancos, lo usan diferentes empresas o está en muchos sistemas del día a día y es código abierto porque se hizo a través de un proceso colectivo o tiene esa posibilidad. Uno cuando es programador y si estudié informática y deseo hacerle un cambio a ese sistema, lo puedo escribir yo y lo comparto con otras personas, se revisa y se incorpora, ¿no? Entonces, bueno, esto que vamos a ver ahora tiene esa característica porque estos muebles son mobiliarios creados por artistas o diseñadores o artesanos con una distribución gratuita de planos, ¿no? O sea, uno puede tener el plano de cómo se podría fabricar y normalmente se realizan por medio de una herramienta CNC, que es la que estamos viendo a la izquierda. Esta herramienta la fotografié en Guayaquil. Hay en muchas ciudades. eh, es un sistema que normalmente está presente en los lugares donde uno compra maderas o donde hacen estanterías para cocina o uno diseña muebles de cocina o simplemente compras todo un tablero de madera para, eh, no sé, para tu hogar o para algo que quieras construir. Y con este sistema hacen esos cortes que están alrededor, ¿no? Si se fijan, aquí, bueno, hay un logotipo del equipo local que es el Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Hay una Copa del Mundo y aquí dice servicio de ruteo. Así es como le llaman, ruteo CNC. Es como le llaman a esta máquina y también hacen este tipo de mamparas, divisiones, que en muchos stands yo ya los he visto como que los han incorporado y se hacen a través de esa máquina, ¿no? Básicamente es como una especie de taladro grande, entonces uno lleva el diseño en un formato vectorial que reconoce la máquina y entonces te corta ese diseño a medida. Esta es otra máquina, esta es en otra empresa, Edinca. Entonces, bueno, la idea de traerles dos imágenes era un poco para que vean que no es una máquina que no podría estar cerca de ustedes, sino que preguntando, posiblemente puedan conseguir o conozcan de alguien que puede y usa esta máquina, ¿no? Entonces, ahí la idea sería como llevar un diseño que funcione. Les he puesto un video para que puedan ver cuál es el funcionamiento. Esto es en Guayaquil. Entonces, la máquina básicamente, como les decía, es un taladro que tiene un movimiento de izquierda a derecha, arriba abajo y de lado a lado. Entonces, lo que está cortando es un diseño que yo le entrego al operario de la máquina. Él lo pone en su computadora y entonces esto corta exactamente lo que se ha diseñado, ¿no? Si se fijan, la máquina como es industrial, lo corta muy rápido, o sea, porque esto lo cobran como por minuto de corte o por segundo de corte. Pero cuando la máquina es industrial, aquí nosotros le llamamos plywood, en otros lugares le llaman contrachapado, pero es esta madera que tiene varias capas y al tener varias capas, normalmente es más resistente por
porque bueno, capa sobre capa, viene con pegamento en la mitad de las capas, coge como para ciertos trabajos más resistencia. Eh, Esta no tiene plastificado, que es otro tipo de madera. Eh, entonces, bueno, en algunos casos, como veíamos en las fotos anteriores de México, la calidad de la madera es muy importante, ¿no? Porque conecta mejor con ciertos productos de una manera orgánica, ¿no? Saber cómo nos recuerda, digamos, como a esa cuestión como más natural, ¿no? Entonces, bueno, esta madera, a pesar de que está procesada y es una plancha, en los laterales tiene todavía esa sensación de que es madera, madera, ¿no? No es como un plastificado plástico. Este es el operario y esta es, digamos, la máquina que introduce el código. Si se fijan, a la izquierda hay una computadora. Este es el código, o sea, el diseño que yo le estoy compartiendo al operario. Lo puse con medidas, entonces aquí estaba cortando una mesa o un tablero para una mesa de 50 centímetros. Estas medidas están en milímetros, de 50 de ancho por 90 de largo. No, perdón, de 60 de ancho por 90 de largo. Y este, este, este diseño él lo está introduciendo aquí en la computadora que conecta con la máquina. Eh, Buscamos algunos diseñadores que tienen o que trabajan de esta manera y encontramos a esta persona, Ronen Kadushin, es alguien que está en Alemania, pero si vamos a su web, que la tenía aquí abierta, eh, todos estos muebles que están aquí, él los tiene, los diseños son abiertos. Con diseño abierto lo que quiero decir es que uno puede bajarse los planos y con esos planos y la madera adecuada puedes fabricarlos o puedes mandarlos a fabricar, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes imágenes de cómo es el mueble y él te indica en un PDF cómo se arma, ¿no? Cuáles son las piezas, cómo iría ajustado. El diseño es un archivo que está vectorizado, que son estos que ponen DXF. Yo lo cargué en el software que les había mostrado antes y se ve así. Está en inglés porque el diseñador es alemán, entonces lo he puesto en inglés para un público más amplio, pero básicamente aquí te indica que se usa una madera plywood o contrachapada, como decíamos, de 18 milímetros de espesor, que es 1,8 centímetros, y le tienes que poner a la máquina, a la que acabamos de ver, una punta de 10 milímetros y con eso haces este mobiliario que él ha diseñado, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer la máquina es pasar por estas líneas negras y va a ir recortando todos los elementos. Entonces aquí, si se fijan, él ya nos ha dado las partes despiezadas y con esto, solo con este plano, nosotros lo podemos hacer. Desde luego, el diseño es gratuito, pero la persona que lo ideó y que trabajó en él nos indica que a pesar de que es gratuito, lo que sí no se puede, o sea, hay que reconocerle su autoría, lo cual es muy importante porque es también un gesto de generosidad, que él nos comparta esto y nosotros lo podamos usar, digamos, para digamos, nuestro beneficio, nuestro interés. Y esto que está aquí, no sé, tal vez han estado en alguna otra formación sobre Creative Commons, pero es una licencia que básicamente es una licencia de distribución. Lo que te indica es que tú puedes usar esta obra, pero no puedes generar rentabilidad. O sea, con rentabilidad quiero decir que no puedes dedicarte a vender el diseño que esta persona ha compartido gratuitamente, sino que es un diseño que lo puedes usar tú, pero no convertirte en una empresa, digamos, que replica esto miles de veces, ¿no? Por eso está este signo de dólar tachadito, pero para nuestros stands o tal cual, sí se puede usar y lo que él nos pide, la persona que lo diseñó, es que simplemente pongamos que él es el autor, ¿no? Entonces eso se puede poner en un rotulito o en algo que finalmente reconozca su autoría. De como estos, él tiene varios, ¿no? Que les recomendamos que revisen su página. Hemos puesto algunos ejemplos en la presentación, no es el único. Él bueno, esta persona cuando
tú bajas el diseño, viene también un PDF, que es este de aquí. Está en inglés, pero se puede traducir con Google o algún traductor. Básicamente vienen las instrucciones para montar, o sea, las indicaciones, qué tablero debes usar y cuál es la punta que debe usar la máquina y cómo se arma, ¿no? Esta imagen ya la acabamos de ver, es el plano de corte. Y aquí les pusimos otro ejemplo, que es de otra empresa diferente, eh, que tiene otro tipo de mobiliario. Tal vez algunos de esos son interesantes para ustedes como inspiración o inclusive para hacerlo, ¿no? Yo me fijé en alguno de los que estaban aquí y le di clic para descargarlo. Me pidió que ingrese un correo electrónico, ya lo hice, y me descargó este archivo de aquí. Y aquí vienen las mismas piezas, ¿no? Aquí viene un manual de instrucción. Además, este manual me pareció sumamente bien diseñado. Bueno, igual está en inglés, creo que es posible como coger todo el bloque y traducirlo. Eh, pero bueno, viene con las medidas, cómo son los cortes, los materiales. Es muy explicativo, ¿no? Si no me equivoco, usa unas pequeñas piezas en impresión 3D. Aquí dice, ¿no? Tiene estas redonditas, digamos que son los seguros para cerrar el mueble, están diseñadas en 3D y esto se incluye también dentro de los archivos eh, del objeto. A ver, perdón que me perdí aquí. Aquí. Son estas piezas que están aquí. Estas son en 3D y son para, digamos, como para cerrar el mueble. Hasta aquí. No sé si hay más preguntas, Gaby, por ahí. Sí, aquí hay otras más. A ver, hay una consulta que, bueno, es una compañera que hizo una consulta ayer también sobre cómo mostrar, exhibir unos tops. Dice, disculpe consulta, ayer me dijeron que para lucir tops tejidos era mejor utilizar un busto forrado con paño. ¿Cómo mostrar el resto? En las perchas no se alcanzan a lucir del mismo modo y se desmerece la prenda en instancias de ferias. No suelen haber lugar para colgar tampoco ni fondo y el espacio es reducido. Suelo poner en mesa, pero no es lo mejor. ¿Qué otra opción habría? Gracias porque las clases son excelentes y hoy me queda más claro y voy viendo lo que desarrollan con muchísimo interés y quisiera poder abocar en mis stands varias de las cosas y tips que fui marcando para mí. Gracias infinitas. Eh, Cris, yo te voy a pasar un par de imágenes que quisiera que las compartas porque no sé cómo compartirlas yo acá. Ah, no, ya, voy a compartirlas yo. Son unas fotografías que estuve buscando hace un momento, que en este caso a mí me parece que en el tema de los stands de feria, que sí es verdad que hay muy pocas, tenemos muy poco espacio y hay como unas limitaciones de elementos que podemos instalar, que hay Gaby, una limitación también en per- relación a materiales, digamos que es mejor siempre llevar poco, no de los productos, sino poco en relación a una mesa, una silla, a una caja donde se puedan mostrar las cosas. Pero en este caso, esta resolución de estos paneles, no es, en Gaby, este caso pudieran ser, ¿quieres ¿cómo? tú compartir pantalla? No estamos viendo tu pantalla. Ah, no la están viendo. No. Perdón, pensé que la estaban viendo. Sí, sí, la estábamos viendo. Estamos viendo. Sí, la Eso, Creo que era la estábamos mía. viendo. Ahora Mm, Gaby va a mostrar la suya. creo que sí estaban viendo la mía. Ah, ya, Sí, perdón. Esta, Yo ya. no estaba bien entonces. Muy Lo bien, siento. entonces, esta de aquí, bueno, no es, de repente me salió así en internet, pero me parece que, por ejemplo, esta puede ser una solución fácil, a ver, fácil en términos de que puede ser sencillo, digamos, mandar a hacer un panel. El tema del color es muy importante porque a veces la elección del color del panel nos ayuda a que las piezas que nosotros vayamos a exhibir puedan como resaltar y al mismo tiempo pudiéramos hacer un panel que sea móvil o que sea desmontable para que pudiéramos utilizarlo varias veces, ¿no? Entonces,
En relación a la pregunta que hace la compañera, esto que ella sugería de que a veces no tienen como un fondo, a veces solamente tienen una mesa, a veces no tienen como un espacio para colgar, me parece que el construir un elemento que les permita llevarlo a diversos lugares, que sea móvil y que sea desmontable, podría, digamos, como garantizar un poco la manera en la que se pueden exhibir las cosas mejor, ¿no? Entonces, en este caso, el panel de madera, que si bien es cierto aquí está arrimado a la pared, pudiera, en otro caso de que no hubiera una pared detrás, se pudieran poner un soporte de madera en la parte de abajo para que se sostenga, o pudiera ser tipo trípode o algo así, o si no, unas ruedas, ¿no? Que eso, digamos, es un poquito más de elaboración, pero me parecería interesante que se pudiera desmontar y que se pudiera trasladar para que lo pudieran utilizar varias veces, ¿no? No solamente en una sola exhibición. Y asimismo, como el panel va a estar pintado de un color, quién sabe si a lo mejor en otra puesta en escena ustedes podrían cambiarle el color, ¿no? Pintarlo de otro color. También me parece chévere de este diseño que tiene, bueno, esos huequitos y estos como cilindros de madera que pudieran, digamos, tener algunos para ubicarlos en diferentes partes y no necesariamente en un sentido como muy ordenado, pero sí en diferentes como de estos hoyitos que están ahí para que pudiera ser un poquito más dinámica la presentación de los tops, ¿no? Eso pensando un poco en esta pregunta de los tops, ¿no? Porque sí es verdad que a veces en el mismo maniquí o en un mismo busto realizado con algún otro material puede quedar como medio complejo o puede ser como muy tradicional. Parece que esta puede ser una alternativa. Y el hecho de colgarlo en estos armadores, ¿no? Acá en Guayaquil y bueno, en Ecuador normalmente le decimos armadores, no sé cómo se dirá en otras partes, me parece que también puede ser interesante que busquemos un tipo de armador que no sea el típico de plástico o el típico de metal que está forrado con este caucho, con este plástico, sino que a lo mejor puede ser uno de madera o uno incluso de cartón. Hay unos que se hacen con cartón que también son muy bonitos, un cartón un poquito rígido. Me parece que puede quedar algo interesante. Bueno, voy leyendo las siguientes preguntas. A ver, dice, acerca del costo de la elaboración de moldes con impresión 3D. En relación al costo de la elaboración en moldes de yeso, ¿cuáles son los beneficios de usar el 3D para este caso? Buena pregunta. Eh, en este caso, o sea, en las imágenes que les había mostrado, el 3D era una técnica bastante conectada a la fuente original de las piezas porque estaban escaneadas en 3D. Entonces, digamos, yo tengo esos archivos digitales de las piezas precolombinas o de las piezas ancestrales del museo. Y entonces voy a ver si mientras hablo puedo mostrar alguna. Denme un segundito, creo que por aquí puede tener una, para que se hagan una idea un poco de cómo se ven las piezas. Am, está descargando, denme un segundito. Aquí, ya. Y a ver, voy a compartir pantalla. Entonces, este es un escaneo de una pieza de la reserva. Es una, es una vasija fitoforme porque recuerda a una planta, semilla, a una calabaza. Evidentemente está, bueno, pues
revisada por los ojos de artesanos precolombinos, pero la interpretación contemporánea es que viene de una revisión de una flor, de una planta, ¿no? Lo cual es muy interesante y no creo que queda fuera del tema de lo que estamos hablando y conversando hoy y revisando porque nosotros, bueno, en este acercamiento que habíamos tenido estas dos comunas que les hemos mostrado fotos, tanto en Dos Mangas como en Barcelona, notábamos mucho que muchos de los motivos que las artesanas usaban para sus productos estaban conectados a las plantas, animales que están en nuestro día a día, ¿no? Y en el mundo precolombino también, muchas de las formas que son sumamente interesantes y excelentemente manufacturadas, recuerdan a lo que está en nuestro entorno, ¿no? Entonces, con eso y volviendo a la idea de la materialidad, pienso que de eso, de lo que nos rodea, o sea, de esa conciencia de ver con qué plantas convivimos, con qué plantas medicinales estamos acostumbrados, no sé, a curarnos o a tomar, puede ser también una inspiración para sus productos, ¿no? En todo caso, volviendo a la pregunta, como ya tenía el archivo digital, era orgánicamente natural al proyecto que fuera en impresión 3D. Ahora bien, el material 3D no es un material caro realmente, es un material que um, un kilo, una bobina de un kilo que permite imprimir mucho, muchísimas horas, en Ecuador vale alrededor de unos $30. Entonces, una técnica que el material para hacer el molde no era lo costoso, más bien lo dificultoso era por la escala, porque eran moldes grandes, el tiempo de impresión, ¿no? No sabría decirte si contemplamos, hicimos unas pruebas, es más, en la foto se ve, voy a dejar de compartir esta imagen. Eh, en la presentación hay un momento en el que se ve una prueba que hicimos en yeso, pero el artesano que nos ayudó con esa pieza estaba sumamente ocupado y fue mucho más costoso hacerlo de esa manera. En esta imagen de taller encalada, la pieza que está adelante, en primer plano, es el único molde que sacamos en yeso que se podía usar con barbotina. Barbotina es la arcilla líquida. Tal vez hay un especialista que me corrige algo. Nosotros trabajamos en estos materiales, pero no somos como ustedes, artesanos con años de trayectoria. Pero en todo caso, esta pieza negra que está aquí al lado está hecha de esa manera. Entonces, el material está en una composición acuosa, digamos, y se vierte dentro, o se vertía dentro de este molde de yeso y se mueve el molde de tal manera que se impregna en todos lados y luego se desmolda porque eran dos piezas. Pero fue sumamente caro hacer ese molde. Y en mi caso, bueno, controlaba el proceso de la impresión 3D y para el proyecto fue mucho más viable, factible hacerlo en impresión 3D. Hemos conocido varios ceramistas en el tiempo contemporáneo porque Gabriela está produciendo una obra en cerámica, está haciendo un proyecto de mobiliario con baldosas y la persona que nos vendió, digamos, el material cerámico también fusiona 3D con molde normal. Entonces yo creo que depende del proyecto. Hay proyectos que definitivamente puede ser mucho mejor usar la técnica tradicional del yeso, pero por ejemplo en 3D puedes hacer figuras geométricas perfectas, cosas con mucha precisión, como el software. Creo que otra vez estamos mostrando pantalla. Perdón, en la pregunta anterior me estaba inspirando un poco en la pregunta de los tops. Y estaba haciendo, bueno, empecé un pequeño boceto, que es lo que está en pantalla, de un posible perchero que tuviera unas patitas para ponerlo sobre la mesa, que es lo que está aquí en pantalla. Eh, bueno, lo muestro como curiosidad porque no sé si finalmente puede servir a la persona que preguntó sobre el display de los tops. Pero esto, bueno, básicamente se me ocurrió que podría ser como una especie de tira metálica, o sea, tipo perchero, sujeto a un palo y a unas patas para ponerlo en la mesa, y tal vez podría mostrar sin tener que llevar un busto, ¿no? Como un maniquí, unos tops, ¿no? Si no fueran muy largos. Pero bueno, lo que les quería mostrar es Chris, que, sí, una cosa en relación a lo que decías de los moldes de cerámica y de moldes de yeso y de 3D, de impresión sí, 3D, es que hay un detalle que es muy importante y es que el yeso absorbe.
la humedad Ujú. de la arcilla. Entonces, el material con el que se hacen las impresiones 3D no es como plástico, entonces no lo absorbe. Entonces ahí, Cris, tú puedes comentarles un poquito cómo resolvimos la idea para que se pudiera, digamos, no absorber, sino secar un poco el material. Correcto. En líneas generales, las personas que trabajan en cerámica y 3D muchas veces lo usan como positivo, no como molde. Cuando me refiero a positivo es si nos fijamos arriba a la derecha, hay una figura negra que es una serpiente. Este está escaneado tal cual de la toma de la pieza arqueológica. Esa serpiente tiene un palito, la estamos viendo en cenital, o sea, desde arriba, pero no tiene ninguna modificación. Simplemente lo cogí, lo puse en el software de impresión 3D y lo imprimí, ¿no? Entonces, las personas que usan normalmente esta técnica la usan de esta manera. Y una vez que tienen el positivo, luego ya hacen el molde con la técnica que prefieran, ¿no? Con el yeso o con, ahí este otro molde que es como de resina o De cauchoso, silicón. Ujú. de silicón, perdón, y entonces lo usan como positivo. En nuestro caso, nos aventuramos a hacer algo que no se hace normalmente, que es usarlo como molde. Y como decía Gabriela, como no absorbe la humedad, no sé si aquí se puede ver, pero en el molde de esta pieza, justo la vemos del otro lado. Lo que hicimos fue con una Dremel, con un taladro, hacerle muchísimos agujeros, perforando el molde de tal manera que entrara el aire para que esto se secara. Y si se fijan, esta pieza está en un punto en el que ya la arcilla está secándose, por lo tanto está como comprimiéndose, o sea, se está achicando y ya se está desmoldando, se está despegando orgánicamente del molde. Esto siempre requiere un postproceso, ¿no? Requiere como correcciones y teníamos dos de estas de tal manera que se juntaban justo aquí. Gaby está trabajando en el otro lado de la pieza, entonces después de esta foto lo que vamos a hacer es juntar la parte que Gaby tiene aquí en sus manos con las que todavía están en el molde, ¿no? Eh, en nivel de costos no podría decirte exactamente cuál es la rentabilidad porque lo usamos como piezas únicas en nuestro caso, no como moldes, digamos, de masivos, pero sí podría decirte que para ciertos proyectos y prototipos puede funcionar. Y la otra idea es que normalmente puedes usar esto como más regularmente lo usan las personas para hacer el positivo, que sería esta pieza de aquí. Eso. A ver, tengo otros comentarios y también preguntas. Dice, ¿el diseño o plano debe ser en AutoCAD o qué programa es compatible para la máquina cortadora y qué materiales nomás corta? El diseño puede ser en muchos programas, AutoCAD es uno de ellos. AutoCAD para el resto, no sé si muchos conocen este software, pero es un software de arquitectura con el que se hacen los planos de los edificios. Entonces, básicamente, aquí estaba mostrando un poquito eh, sobre las medidas, ¿no? Les indicaba que estos softwares suelen ser muy precisos. Este elemento que está aquí, abajo, estas flechas, lo que marcan es el tamaño exacto de esto que diseñé muy rápidamente. Esto mide 68 milímetros, que son 6,8 centímetros. Entonces, la ventaja de estos programas es que te da unas medidas exactas y te queda tal cual, o sea, con muy poca, siempre hay un margen pero de error, pero es muy mínimo, o sea, son micras, ¿no? O el grosor de un pelo más o menos. Entonces, si no son cosas muy precisas, no tiene ningún tipo de influencia en la fabricación. Eh, con AutoCAD se podría, por ejemplo, este software que tengo yo, uno exporta, estas son las líneas que normalmente usa la cortadora láser, ¿no? Pero también se puede usar Illustrator, que es un software que no es, por ejemplo, estamos viendo uno que es tridimensional, en este caso Rhino, pero también puede ser Illustrator, que es un software con el que se hacen, eh, miren, por ejemplo, este de aquí. Esta es una pieza que corté hace muy poquito para un proyecto que justo esas fotos de México son para una exposición que tuve ahí. Y básicamente corté un segundito para mostrar muy rápidamente.
por aquí, esta de aquí. Este es un proyecto que acabo de mostrar y la parte de abajo, esta plataforma, está cortada en láser. Son estos acrílicos donde el público, digamos, se paraba y tenía esta experiencia en realidad virtual. Aquí voy a mostrar un poquito el video. Es una obra que justo curiosamente tiene piezas precolombinas dentro del casco, entonces tú las puedes ver. Pero la idea es que lo diseñé aquí y solo con estas líneas, la cortadora láser ya lo reconoce automáticamente, ¿no? También podrías hacerlo en Blender, que es un programa de 3D que es gratuito. Hay uno parecido a Photoshop que se llama GIMP. Hay algunas posibilidades, ¿no? No, sí se puede hacer en software gratuito, pero yo personalmente uso Illustrator y uso este otro software que les mostraba aquí, que se llama Rhino 3D, que se usa para hacer diseño de objetos. Lo usan los diseñadores para crear Muchas gracias. zapatos, Muchas botellas gracias. o cosas similares. Muy bien. Chris, preguntan que si Gaby, podrías yo no te oigo, compartir. pero no sé si. ¿No me Ah, perdón, oyes? no, no, sí, ahora sí. Yo ahora Ya. tenía bajo el volumen. Que si podrías compartir los links donde se pueden conseguir los diseños de los muebles, los últimos. Sí, sí. Entonces, eso igual nosotros vamos a dejarlos en un repositorio con Lorena del CIDAP para que puedan revisar las presentaciones luego y también puedan descargar los enlaces. Y también creo que los podríamos compartir por el chat de WhatsApp. Me parece que puede ser buena idea. Lo estoy poniendo aquí Em, en el chat también de aquí, ya, del listo. Zoom. Dice otra persona, bueno, hablan de lo complicado que podría ser trasladar estos paneles. Y yo creo que depende también del grosor de la madera, de los materiales con lo que finalmente resolvamos esta idea, pero creo que todo sí puede ser factible. Dice una compañera, me dedico a la elaboración de tejidos con crochet en un espacio reducido en las ferias. En un espacio reducido en las ferias, ¿cuál sería la mejor opción para exhibir bolsos y carteras de varios tamaños? Cris. A ver. Eh, bueno, alguna idea que pensaba, bueno, que había comentado aquí, pero habría que adaptarla porque pienso que en muchos casos son situaciones muy específicas, ¿no? Pero sí, en la bibliografía que revisé para armar esta presentación, algunas personas que hablan de cómo mostrar los productos hacen mucho hincapié en la idea de las alturas. Entonces, si el espacio es reducido, es muy importante pensar tanto en plano, que sería como la superficie de la mesa, como en la altura. O sea, pensar si uno puede hacer un tipo de mueble, aparador, algo que sea, bueno, evidentemente hay el tema del peso y y el movimiento, ¿no? O sea, como digamos, el transporte de cualquier mobiliario que se use para las ferias. Pero como decía Gabriela, no todo debe ser en madera gruesa, ¿no? Sí, sobre todo si es que el producto que vamos a mostrar no es pesado. Por ejemplo, hay madera MDF que va de 3 milímetros a 2 centímetros de espesor, pero la que es de 3 y 5 milímetros puede ser suficiente para ciertos productos livianos y no es nada pesada, ¿no? Es una madera que se corta muy bien en láser eh, y, y la idea sería como pensar si se puede hacer un mobiliario que sea por altura o que nos permita poner los productos en varios niveles, ¿no? Eso sería como mi primera recomendación. Pero bueno, sería interesante como ver el caso específico, ¿no? Y tal vez ahí se pueda dar otra idea más concreta, pero en principio lo de las alturas creo que es la primera idea que se me ocurre. Ok, bueno, como el tiempo se nos está acabando, yo sugiero, Cris, que... Sí. Hola, Hola, Gaby se cortó un momentito. ya. Queríamos mostrarles las instrucciones de un ejercicio que quisiéramos que... Gaby, se está cortando el audio.
Hola, Sí, es como si estuvieran acabando las pilas del audífono. a ver, sí, se me están acabando. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Gaby. Ya, listo. A ver, bueno, le comentaba a Cristian que, bueno, con Ruth también pensamos en eh, comentarles un ejercicio práctico para los que pudieran hacerlo el día de mañana, para el día de mañana, y aquí están las instrucciones. Queríamos decirles también que nosotros habíamos revisado las fotografías que nos enviaron, todos los trabajos nos parecen muy interesantes, y en relación a estos dispositivos o a estas maneras en las que ustedes han mostrado sus trabajos, digamos, en estas fotografías o anteriormente, quisieran que ustedes pudieran hacer un nuevo diseño de exhibición, ¿ya? Como una especie de prueba de ensayo de exhibición de alguno de sus productos, tomando de referencia las pautas que hemos revisado durante estos 3 días de taller, que han sido muchas, ¿ya? En temas, por ejemplo, de iluminación, en temas de color, en temas de texturas, de soportes, ¿ya? Yo creo que a algunos posiblemente a todos se les ha quedado algo que les ha interesado más. Entonces, en relación a eso que a ustedes les ha llamado la atención, piensen cómo pudieran utilizar ciertas ideas para hacer un ensayo de exhibición o de muestra de uno de los productos que ustedes quieran escoger, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a resolver o sea, cómo nos van a compartir esta idea? Van a tomarle una fotografía, solamente una, ¿ya? Es por eso que también, digamos, es parte del ejercicio que ustedes puedan decidir escoger una de las fotos, ¿ya? O sea, hacer varias fotos y escoger una que sea muy, digamos, que nos cuente muy bien qué es lo que está pasando en esa imagen, qué es lo que se está exhibiendo, cuál es el sentido también de esa exhibición, ¿ya? Entonces van a tomar una sola fotografía y la van a enviar al WhatsApp en el que estamos todos, ¿ya? Y nosotros vamos a ir revisándolas y lo ideal sería que pudieran hacerlo hasta antes del encuentro de mañana, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos tener un poco de tiempo de ir revisando y a partir de esa revisión nosotros también poder hacerles algunos comentarios, ¿no? Porque ese espacio de mañana quisiéramos que sea un poco más para compartir ya un poquito más directamente con ustedes, ya no solamente, digamos, nosotros comentando todas estas pautas y estos ejemplos, sino ya viéndolo en un caso real con estas propuestas que ustedes nos van a hacer, ¿no? Y a partir de eso poder hacerles unas sugerencias, poder decirles si algo funcionó mejor. Entonces, ese sería un poquito el sentido de este ejercicio. Entonces, yo los invito a que puedan hacerlo todos, ¿ya? Y que pudiéramos tener ese material para poder revisarlo el día de mañana. No sé si se comprendió la, la instrucción, pero en todo caso también podríamos compartir hacer una captura de pantalla de este ejercicio práctico para compartirlo por el WhatsApp, ¿no? Listo. Cristian, no sé si quieres decir algo más. Estaba viendo el chat. eh, ya nos piden que compartamos los links por el WhatsApp, no habría ningún problema. Alguien nos preguntaba para cuándo, pero yo creo que sí, Gabriel explicó que sería lo antes posible, antes, digamos, como para mañana a la mañana, tal vez para revisar, que podamos revisar junto a Ruth, Gaby y yo y darles diferentes perspectivas. Si tenemos un poquito de tiempo, tal vez hacer alguna sugerencia. En 3D como la que estaba ahorita diseñando a toda velocidad. Eh, y bueno, nada, agradecerles que hayan estado hasta este momento. Nos encanta poder compartir con ustedes este espacio. Nos parece muy valioso que podamos, bueno, compartir y aprender entre nosotros y nosotras.
Así que nada, por mi parte solo agradecimientos. Bueno, por mi lado también, muchísimas gracias por conectarse y los animo a que hagan el ejercicio y nos vemos mañana. Muy amable, Gracias. Cristian. Gracias. Igual a Gabriela y a todos por su participación activa también en esta tercera sesión. Mañana nos vemos a las 15 horas, hora de Ecuador continental. Recuerden que ya es la última clase y también tengan presente la instrucción del ejercicio de mañana. Preferible que lo tengan todo listo hasta horas de la mañana. Así que muchísimas gracias y a nombre del CIDAP, que tengan una linda tarde y noche también. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Chao, chao.